Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la regulación de la presión arterial. Se dice que presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esta fórmula deriva de la conocida ley de Ohm. Si aumenta gasto cardíaco, aumenta presión arterial. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumentará la presión arterial. La resistencia vascular periférica depende del delicado equilibrio entre factores vasoconstrictores como la angiotensina o las catecolaminas y factores vasodilatadores como por ejemplo el óxido nítrico. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico, que es el volumen de sangre inyectado por minuto, y la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto. A su vez, el volumen sistólico depende de la precarga, poscarga y de la contractilidad miocárdica. Precarga se define como el grado de distensión de las fibras de un músculo previo a su contracción, y en el músculo cardíaco esto está representado por el volumen de sangre que distiende las paredes ventriculares previo a la sístole. La poscarga es la resistencia a la eyección, es decir, la fuerza que el corazón debe vencer para poder bombear sangre. Iniciaremos con el control autonómico, y esto está determinado por la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina, los cuales actúan sobre sus receptores que pueden ser alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y beta-3. Los receptores alfa-1 y alfa-2 están localizados en la musculatura lisa y según sea la región anatómica serán sus efectos. Por lo menos a nivel gastrointestinal producen relajación, mientras que en el músculo piloerector producen contracción, es decir, pueden ser variables sus efectos. En los vasos sanguíneos producen vasoconstricción, con lo que aumenta la resistencia vascular periférica y con ello la presión arterial. Los receptores alfa-2 producen vasoconstricción pero en menor medida y producen principalmente venoconstricción, con lo que aumentará el retorno venoso, y si aumenta el retorno venoso aumenta precarga, gasto cardíaco y presión arterial. Además, los receptores alfa-2 inhiben la liberación de noradrenalina a nivel presináptico. También inhiben la liberación de renina, una enzima de la que hablaremos más adelante. Los receptores beta-1 en el músculo cardíaco tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, es decir, que aumentan fuerza de contracción y frecuencia cardíaca. Esto aumentará gasto y presión arterial. Los receptores beta-2 inducen relajación de la musculatura lisa y los receptores beta-3 están asociados a actividad metabólica como lipólisis. Un ejemplo característico de toda esta cascada de eventos es el estímulo vasoreceptor. Como sabemos, tenemos vasoreceptores a nivel del callado aórtico y del seno carotídeo. Cuando disminuye la distensión en la pared de estos vasos, bien sea por depresión en el volumen, como en casos de pérdida hemática o deshidratación, o cambios posturales que redistribuyen el flujo, es el caso de la hipotensión ortostática, esta señal es sensada por estos vasoreceptores y transmitida por el nervio vago, nervio glosofaringeo, el conocido nervio de Hinen, hacia el núcleo del tracto solitario en bulbo raquídeo. Esta serie de estímulos propagados tendrán como consecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca y con ello de la presión arterial para así asegurar la perfusión en la parte superior del organismo, es decir, hacia el cerebro. Esta es la forma rápida de regulación de la presión arterial. Otro ejemplo que no debe ser subestimado es el caso de los pacientes con obesidad, que como sabemos tienen una alta incidencia de hipertensión arterial. Pero ¿dónde está la relación entre la obesidad y la hipertensión arterial? Pues se debe principalmente al aumento de la actividad lipolítica, que esto se traduce como una mayor liberación de ácidos grasos, que a nivel hepático aumentan la producción de glucosa y de lipoproteínas de baja y muy baja densidad. Esto es característico de la dislipidemia de los pacientes con síndrome metabólico, además que favorece la aterogénesis. El tejido adiposo también libera adipoquinas, entre ellas la leptina, que a nivel del sistema nervioso central regula el apetito, pero también interleucina 6 y TNF-alfa, que van a provocar un estado proinflamatorio en estos pacientes. Además, el TNF-alfa antagoniza la señalización de la insulina. Esto quiere decir que va a provocar resistencia a la insulina. Y como la insulina es una hormona pro-anabolismo, mientras que el glucagón es pro-catabolismo, o sea, la insulina siempre trata de tener reservas de todo y hay un aumento en la liberación de ácidos grasos. Esto es un estímulo para la liberación de insulina. Entonces entramos en un estado de hiperinsulinemia que aumenta el tono simpático porque es precisamente el sistema nervioso, a través de los receptores beta-2, quien aumenta la liberación de insulina. La literatura también ha reportado que la hiperinsulinemia se asocia con un aumento de la reabsorción de sodio a nivel renal, lo cual nos va a aumentar el volumen. Así que sí existe una relación muy estrecha entre la hipertensión arterial y la obesidad. El sistema nervioso autónomo simpático se retroalimenta de forma positiva al estimular las glándulas suprarrenales para la liberación de catecolaminas.
Y ya vimos los efectos de las catecolaminas, entonces tendremos mayor vasoconstricción, mayor fuerza de contracción y un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí, como un dato adicional, tenemos el caso de los pacientes con feocromocitoma, que es un tumor de células cromafines productor de catecolaminas de forma no regulada. Y es precisamente la hipertensión arterial, por los factores anteriormente mencionados, una de las manifestaciones de estos pacientes. Los receptores beta-1 también se encuentran a nivel de las células juxtaglomerulares y al estimularse aumenta la producción de renina. Entonces, hablaremos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una enzima sintetizada como preprorrenina, luego como prorrenina, que es su forma madura, sin embargo, inactiva, y finalmente liberada como renina, a nivel de las células juxtaglomerulares. Existen 3 vías para la regulación de la liberación de renina. La primera es la vía del receptor adrenérgico, como lo mencionábamos anteriormente. Aquí lo vemos en este pequeño esquema, que las catecolaminas liberadas por neuronas o circulantes, al estimular a este receptor, aumentan la producción de renina. La segunda vía es la del vasoreceptor intrarrenal. Si aumenta la presión en los vasos preglomerulares, disminuye la producción de renina. Y si disminuye la presión en los vasos preglomerulares, aumenta la producción de renina, es decir, va a la inversa. La tercera vía es la de la mácula densa y depende del flujo de sodio y de cloro. En la célula de la mácula densa hay un zinc transportador de sodio, cloro y potasio. Si aumenta el flujo de sodio, este transportador está muy activo ingresando sodio a la célula, lo cual va a agotar las reservas de ATP. Y entonces pasaremos a ADP, a AMP y finalmente solo a adenosina, lo cual difunde y actúa sobre su receptor en la célula juxtaglomerular, disminuyendo la producción de renina. Entonces, si tenemos más sodio, tendremos menos renina. Por el contrario, si disminuye el flujo de sodio, este transportador está menos activo. Esto activará la ciclooxigenasa 2, que transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, la cual actúa en su receptor y aumenta la producción de renina. Entonces, menos sodio, más renina. El sustrato de la renina es el angiotensinógeno, una alfa-2 globulina sintetizada a nivel hepático, y se transforma en angiotensina 1. Esta reacción, pues lógicamente, es catalizada por la renina. Como la angiotensina 1 no tiene efectos tan potentes, es transformado por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina es una cininasa. Son aquellas enzimas que degradan varadicinina, que es un vasodilatador. La angiotensina 2 tiene principalmente 2 receptores. El tipo 2 es el bueno de la familia, ya que a través de él se median efectos como vasodilatación, efectos antihipertensivos y proapoptóticos, pero como de todo lo bueno siempre hay poco, están ampliamente distribuidos en la vida fetal, pero las cantidades de estos disminuyen con la edad. A través del receptor de angiotensina tipo 1 se miden los efectos característicos de esta. Disminuye la producción de renina a nivel de las células juxtaglomerulares. Este es un mecanismo conocido como retroalimentación de asa corta, lo cual va a controlar todo el eje y así no tendremos cantidades excesivas de angiotensina 2. Bueno, a excepto de casos patológicos. Como por ejemplo, voy a colocar un ejemplo acá, un pequeño paréntesis. Si dijimos que la vía de la mácula densa depende del flujo de sodio, aunque la angiotensina 2 esté inhibiendo el eje, si una persona consuma en exceso sodio en su dieta, no estará entonces liberándose renina y estimulándose todo el eje por la vía de la mácula densa. Entonces hay que ver cada uno de los aspectos de la regulación de estos sistemas. La angiotensina 2 también provoca hipertrofia miocárdica al aumentar la síntesis de factores de crecimiento y de matriz extracelular en el músculo cardíaco. Esto va a provocar el remodelado ventricular que observamos en aquellos pacientes con hipertensión arterial crónica no controlada, por supuesto. Y esto tiene lógica, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, porque si sometemos al corazón a mayor presión, debemos aumentar no solo contractilidad para vencer el aumento en la poscarga, sino también masa cardíaca para así asegurar el gasto. Y esto es explicado mediante la ley de Laplace-Young, que nos dice que la tensión de la pared de X estructura, en este caso las cámaras cardíacas, depende del aumento de la presión del radio, que por decirlo de alguna manera representa el tamaño de la cavidad, entre el grosor de la pared. Entonces, si aumentamos presión, las fibras se distienden mucho y esto va a provocar un aumento de la tensión sobre esta. Si queremos disminuir tensión, debemos disminuir presión, pero no es posible ya que este es un sistema que está siendo sobreestimulado.
Entonces solo nos queda una opción: aumentar el grosor de la pared, así las fibras no se distendrán tanto y entonces disminuirá la tensión sobre estas. La angiotensina 2 aumenta el tono simpático porque favorece la transmisión adrenérgica, entonces vemos cómo estos dos sistemas están muy bien interconectados. Además produce vasoconstricción, que es su efecto más característico, con lo que aumenta la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Por otro lado, también nos aumenta volumen, ya que estimula las glándulas suprarrenales para la producción de aldosterona, un mineralocorticoide sintetizado a nivel de la corteza suprarrenal, que a nivel renal aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, también la excreción de hidrogeniones. Y en el sistema nervioso central estimula la liberación de ADH, hormona antidiurética o vasopresina, la cual es sintetizada por el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, almacenada y liberada por la neurohipófisis. Produce vasoconstricción, a la cual debe su nombre, y a nivel renal aumenta la reabsorción de agua, aumentando la permeabilidad por la expresión de canales aquaporina en el túbulo contorneado distal y colector. Ahora bien, ¿cómo todos estos eventos afectan a los vasos sanguíneos? Porque se habla de disfunción endotelial como una causa de hipertensión arterial, cuando en muchos casos es una consecuencia, ya que la hipertensión arterial representa una injuria constante para el endotelio. Como lo vimos anteriormente, en el músculo cardíaco, un aumento de la presión aumenta la tensión sobre las fibras. Lo mismo sucede en los vasos sanguíneos. Si aumenta la tensión, aumenta el estrés celular y la producción de radicales libres, como anión superóxido, anión hidroxilo y peróxido de hidrógeno. Aquí lo veremos pequeño dentro de la célula de la mácula densa, como el anión superóxido tiende a conjugarse con el óxido nítrico y producir peroxinitrito. Esto, si aumenta la producción de radicales libres, nos va a agotar a la larga las reservas de óxido nítrico, que es un vasodilatador. Entonces tendremos un vaso sanguíneo más rígido, incapaz de responder con vasodilatación ante los cambios en el volumen. Además que el peroxinitrito tiende a lesionar lípidos, proteínas y el ADN, lo cual no es favorable para la célula endotelial. Por otro lado, también tenemos al sistema endotelina, que ya viene siendo como el broche de oro para esta receta para el desastre, ya que es estimulado por hipoxia, por lesión endotelial y por isquemia, pero también por catecolaminas y angiotensina 2. Entonces, todos estos sistemas están interconectados y se retroalimentan uno a otro, así que parece ser un ciclo que no tiene fin. La endotelina va a producir más vasoconstricción y aumentar la liberación de aldosterona. Con todo lo anteriormente expuesto, ¿qué harás con tu paciente en particular? Porque ya veremos en próximos videos que no es lo mismo tratar, por ejemplo, un adulto mayor hipertenso sin comorbilidades que un paciente hipertenso con diabetes mellitus, con antecedentes de infarto al miocardio, arritmias cardíacas o una paciente hipertensa embarazada. Además de que el tratamiento debe ser individualizado, depende de las cifras tensionales. No será igual tratar a un paciente con 140/90 de presión arterial a recibir un paciente con 210/120 de presión arterial o con presión arterial sistólica aislada, que de paso sea refractaria al tratamiento. Pero todos estos aspectos los trataremos más adelante. Por el momento vamos a clasificar los fármacos antihipertensivos dependiendo de su mecanismo de acción usando una mnemotecnia. A de antagonistas, que pueden ser alfa 1, como la prazosina y que actúa a este nivel, o antagonistas beta bloqueantes, que pueden ser selectivos beta 1 o no. Para mí son los LOL por su terminación, ya que son propranolol, carvedilol, atenolol, entre otros. B de bloqueadores del sistema renina-angiotensina, y dentro de este grupo tendremos tres subclases: los inhibidores directos de la renina, como el alisquiren, bravo por el alisquiren, ya que si inhibe la renina, pues modula todo el eje. El segundo grupo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAs, como el captopril o el enalapril. Al inhibir esta enzima no tendremos angiotensina 2, que es quien tiene los efectos potentes, y nos quedaremos con la angiotensina 1, que no tiene efectos como tal o característicos, son como perro chico y perro grande. El tercer grupo son los bloqueadores o antagonistas del receptor de angiotensina 2, como el losartán. C de calcio antagonistas. Son fármacos que actúan a nivel de los canales de calcio voltaje dependientes. Y tenemos dos grupos. Las dihidropiridinas, como la nifedipina o amlodipina, tienen mayor predisposición por los vasos sanguíneos, mientras que el segundo grupo, que son las no dihidropiridinas, como el verapamilo y el diltiazem, actúan principalmente en el músculo cardíaco.
De diuréticos. Estos fármacos son colaboradores por excelencia, ya que suelen usarse combinados haciendo sinergia con otros fármacos antihipertensivos. Tendremos tres grupos como los diuréticos de asa, tipo furosemida, diuréticos agarradores de potasio como la espironolactona y diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida. Y como les mencionaba, podemos ver combinaciones como losartán e hidroclorotiazida o combinado algún IECA. Esos otros son aquellos fármacos que por mnemotecnia no clasifican entre los grupos anteriores, como la clonidina o la alfa-metildopa, que son fármacos de acción central, entre otros. Y hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Ya en próximas oportunidades vamos a tratar cada grupo de fármacos por separado, veremos las dosis, combinaciones posibles, entre otras cosas. Nos vemos pronto, puedes dejarnos en los comentarios tus sugerencias, dudas o recomendaciones o comunicarte a mi correo electrónico. Hasta luego.